Bienvenidos. En el presente video les vamos a hablar sobre los distintos tipos de datos o variables que se puede realizar en una investigación. También veremos estrategias para el manejo de datos en el ordenador. Pero antes, ¿qué es el dato? Es la información sobre algún hecho o elemento que nos permite estudiarlo o analizarlo para conocer. Ahora veremos sus características. Unidad de análisis. Hace referencia a cualquier tipo de objeto que se quiere analizar. Variable es la característica de observación que deseamos registrar numéricamente. Valor, observación o medición es el número que describe las características de interés, caso o registro, donde se registran todas las características anteriores. Tipos de datos. Datos categóricos o cualitativos. Es la característica que permite catalogar al objeto de estudio. Datos categóricos o dicotómicos. Ser asignado a una de dos categorías. Más de dos categorías nominales sin orden entre categorías y ordinales tienen un orden entre categorías. Datos numéricos. Una variable es numérica cuando el resultado de la observación o medición es un número. Estos pueden ser discretos, que lo podemos definir como valores definidos, como el número de horas o los días de la semana. Continuos, en donde una variable es numérica cuando el resultado de la observación o medición es un número. Otro tipo de datos, como porcentajes, son el resultado de tomar el cociente entre dos cantidades. Escalas analógicas visuales, que indican el grado de características no medibles. Scores son indicadores de la condición de un individuo basado en la observación de varias variables categóricas. O datos censurados, que no pueden ser medibles exactamente o que están más allá de un cierto límite. ¿Por qué es importante identificar el tipo de datos? Porque el tipo de datos determina el método de análisis apropiado y válido, y cada método de análisis estadístico es específico para un cierto tipo de datos. La distinción más importante es entre datos numéricos y categóricos. Procesar datos por computadora. Las computadoras nos ahorran los aspectos tediosos del análisis estadístico y en principio producen cálculos correctos, pero no garantiza que obtendremos resultados válidos y correctos. Ventajas y desventajas de usar una computadora. Entre las ventajas tenemos exactitud y velocidad. Con un software óptimo se obtienen resultados de calidad rápidamente. Versatilidad. Un mejor acceso a herramientas informáticas como programas de Word, Excel, que cuentan con técnicas estadísticas. Gráficos. Gráficos prediseñados de las aplicaciones. Flexibilidad. Se pueden realizar cambios y repeticiones de la base de datos, es decir, manipular la base de datos. Nuevas variables. Generar nuevas variables a partir de datos anteriores. Volumen de datos. Puede procesar un número masivo de datos. Desventajas. Errores en el software. Software no actualizado piratas. Versatilidad. Manejo por parte del usuario. Caja negra. Se puede perder el contacto con los datos. Los resultados dependen de la calidad del archivo de datos. Tiene que ver con el usuario al momento de ingresar los datos. Estrategias previas al análisis de datos. Definición y codificación de las variables. En la carga de datos se debe contar con un formato general para registrar la información, que será de utilidad en estudios posteriores o también para revisar registros existentes. Incluir todo tipo de variable, con exactitud y sin categorización. Asignar un nombre de no más de 10 letras a cada variable. Codificar las variables categóricas usando números o etiquetas para identificarla fácilmente. Para las fechas hay que definir un formato, como día, mes y año. Chequeo de los datos. Errores de medición y registros de datos. Transferencias de datos. Detección y corrección de errores. Datos categóricos. Chequear si todos los valores de la variable son plausibles, ya que hay un conjunto fijo de valores posibles para la variable. Datos numéricos. Las variables deberían pertenecer a un cierto rango de valores. Por ejemplo, la presión atmosférica, presión arterial, latidos del corazón. Un chequeo lógico. Los datos deben satisfacer los criterios de inclusión y exclusión del estudio. La característica debe ir acorde al objeto de estudio. Fechas. Son la base para calcular tiempo transcurrido entre eventos.
Se controla que las fechas tengan una secuencia para cada sujeto de estudio. Datos faltantes. Esta es la información faltante desconocida del sujeto de estudio. Análisis exploratorio de los datos. Antes de analizar los datos es importante producir gráficos y tablas, los que permitan detectar rápidamente datos anómalos o comportamientos atípicos, detección de errores o inconsistencias. Mal uso o abuso de la computadora. No debemos recolectar datos solo porque podemos o porque son interesantes. No debemos someter los datos a análisis estadísticos complejos. En algunos casos es innecesario. Se debe registrar los datos verdaderos, sin redondear y sin divagar. Registramos 0.5% cuando en verdad es 0.001%. Estadística descriptiva, gráficos. La estadística descriptiva nos permite presentar y evaluar las principales características de los datos a través de tablas, gráficos y resúmenes de medidas. El objetivo de construir gráficos es poder representar de mejor manera las variables. El tipo de gráfico a seleccionar depende del tipo de variable que nos interese representar. Presentación de datos categóricos. Es común al manejar los datos categóricos representarlos en un gráfico de barras o un gráfico de tortas. Tablas de frecuencia. Nos indica el número de unidades de análisis que caen en cada una de las clases de variables cualitativas. Gráfico de barras. Este gráfico es útil para representar datos categóricos nominales u ordinales. A cada categoría o clase de la variable se le asocia una barra cuya altura representa la frecuencia o la frecuencia relativa de esa clase. Gráfico de tortas. En este gráfico, ampliamente utilizado, se representa la frecuencia relativa de cada categoría como una porción de un círculo, en la que el ángulo se corresponde con la frecuencia relativa correspondiente. Representación gráfica de un único conjunto de datos numéricos. Usamos distintos tipos de gráficos para representar los datos, de modo de hacer visibles sus características más importantes. Gráfico de tallos y hojas. Esta técnica gráfica es muy sencilla y permite mostrar la forma de la distribución de una variable numérica. Histograma. Es el más conocido de los gráficos para resumir un conjunto de datos numéricos, y esta pretende responder a las mismas preguntas que un gráfico de tallo-hojas. Polígono de frecuencias. Es similar al histograma en muchos aspectos, pero pretende dar una imagen aproximada de la curva definida por la distribución de las variables. Distribución muestral y poblacional. Las distribuciones de frecuencia y los histogramas de una variable se aplican tanto a datos de una muestra como a datos de toda la población. En el primer caso se habla de distribución muestral y en el segundo de distribución poblacional. En algún sentido, la distribución muestral es una fotografía borrosa de la distribución poblacional. Gráficos engañosos. A menudo los gráficos que se presentan son engañosos, pues no reflejan adecuadamente los resultados o exageran ciertas características de los datos. Dibujos. Cuando la representación se realiza utilizando símbolos que cambian de tamaño, la imagen puede ser engañosa. El punto clave aquí es que, aun cuando el gráfico es correcto, solo será correctamente interpretado por los pocos lectores acostumbrados a leer los detalles de las notas.